Nos vamos hasta la mañana del miércoles 10 de agosto de 2022. Estamos hablando de una mañana muy calurosa en San Petersburgo, específicamente en un edificio de viviendas del área que es más conocido, y espero decir bien el nombre porque es muy complicado, pero se llama Yuzhnoye Shose. Esto es a las afueras de la ciudad, y los vecinos en este lugar notaron un olor extraño que se filtraba por los pasillos. Al principio algunos creyeron que sería algo de la basura, quizás un animal muerto en algún ducto de ventilación. Pero el olor creció cada día, se hizo más fuerte y provenía siempre del mismo departamento. En ese departamento las ventanas permanecían cerradas, las cortinas estaban corridas, nada parecía fuera de lo común desde el exterior, solo ese olor que cada vez era más insoportable. Los vecinos murmuraban entre ellos y comentaban que hacía días que no veían a Anastasia, la chica que vivía allí, que solía entrar y salir a cualquier hora, siempre con su teléfono en la mano y siempre conectada a algo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un grupo de amigas cada vez más preocupadas intentaban comunicarse con ella. Enviaban mensajes que quedaban en visto, llamadas que no eran contestadas. Era raro, y tenemos que decir que muy raro. Anastasia no era así. Ella respondía, estaba activa, compartía siempre algo. Su silencio resultaba ensordecedor. Una de esas amigas finalmente se decidió, llamó a la policía y reportó la desaparición. Cuando los oficiales llegaron al edificio, el olor ya era insoportable. Golpearon la puerta, no hubo respuesta, y con autorización judicial forzaron la entrada. Lo que hallaron dentro los dejó sin palabras. El departamento estaba en penumbras, con una sensación de abandono inmediato. En el baño, en la bañera, encontraron un cuerpo, o lo que quedaba de un cuerpo después de varios días en descomposición. Era una mujer joven, con tatuajes visibles en la piel, múltiples heridas que incluso en ese estado se distinguían. El colchón de la habitación lucía manchado de sangre seca. Pero lo más perturbador no se encontraba en el departamento. Lo más perturbador estaba en el teléfono de la víctima, que seguía encendido, conectado a la red y lleno de actividad reciente. Mensajes enviados después de que ella ya no podía escribir, publicaciones respondidas, un fantasma digital que seguía vivo mientras el cuerpo físico se descomponía. Esa mañana de agosto, la policía de San Petersburgo no solo encontró un cadáver, encontró un rompecabezas que empezaba con una pregunta: ¿quién hizo esto? Pero pronto descubrirían que la pregunta correcta era otra. ¿Quién había estado haciendo parecer que ella seguía viva? Esta chica era Anastasia Grishman. Ella era una joven tatuadora, creadora de contenidos, tenía 26 años, y hoy te voy a contar su historia y todos los detalles del crimen que se cobró su vida en una noche de julio que cambió para siempre a todos los que la conocían. Ahora que sabemos quién era la chica del departamento, es hora de entender quién era ella. Y tenemos que decir que Anastasia Grishman era conocida con muchos nombres en San Petersburgo. Algunos la llamaban Anastasia Yamlovskaya, su nombre legal. Otros la conocían simplemente como Grishman, el username que había convertido en su marca personal en TikTok, en la página azul y decenas de sitios para adultos. Sus padres se divorciaron cuando ella era una niña. Anastasia se había mudado con su abuela y ella fue la encargada de criarla, y en el lugar también vivía su padre, pero al parecer no estaba tan presente. La madre solía visitarla, pero no tenía una buena relación. La propia Anastasia solía contar esto a sus fans. Dijo que fueron sus problemas con su madre los que la impulsaron a hacerse sus primeros tatuajes. La joven creía que así atraería la atención de sus padres. A los 17 años se independizó y empezó a ganar su propio dinero haciendo tatuajes. Se mudó a un apartamento a vivir con unos amigos y sintió que su vida por fin comenzaba de verdad. Desde muy joven mostró interés por el arte, particularmente por los tatuajes. Se formó como tatuadora profesional y pronto desarrolló su propio estilo, un trabajo fino, detallado y con una estética que mezclaba lo gótico con lo moderno. Tuvo clientes fijos, gente que volvía a su estudio una y otra vez porque Anastasia poseía esa habilidad rara de convertir la piel en un lienzo vivo.
Pero el tema de los tatuajes era solo una parte de su vida. En algún momento de su juventud, Anastasia descubrió que su físico, su cuerpo completamente tatuado, su actitud desafiante, generaban interés en un mercado mucho más lucrativo. Empezó a publicar contenido para adultos, primero de forma tímida, luego con toda la determinación de quien sabe que tiene algo que vender y que el mercado lo quiere. Su usuario, Grishman, se convirtió en un nombre reconocido en el mundo del contenido adulto ruso. Acumuló millones de visualizaciones en sitios para adultos, una base de seguidores en la página azul que pagaban religiosamente por su contenido exclusivo y más de 280,000 seguidores en TikTok, donde de forma más sutil mostraba su vida cotidiana, su trabajo como tatuadora, su relación con su gato y pequeños fragmentos de una existencia que parecía glamorosa y libre. Lo que sus seguidores no veían era el costo de mantener esa vida. Anastasia trabajaba sin descanso. El contenido para adultos requería constancia, novedad y disponibilidad permanente. Y ella lo hacía porque ese dinero, junto con su salón de tatuajes, le pagaba el alquiler de un departamento y le permitía comprar suministros para su trabajo de tatuajes. Esto le otorgaba la independencia que tanto deseaba. Sus amigas más cercanas sabían que Anastasia tenía planes. Quería dejar San Petersburgo, quizás mudarse a otro país, lejos de Rusia. Estaba cansada de la constante presión, de los comentarios, de la sensación de que su vida no le pertenecía del todo. En conversaciones privadas, se quejaba de que su relación con su madre era complicada y que existían tensiones familiares que la agotaban emocionalmente. Pero la tensión en su vida no venía únicamente de su familia. Venía también de quien compartía su cama, su departamento, su vida y cada vez más su cuenta bancaria. Anastasia Grishman no era solo una chica con tatuajes y una cuenta en la aplicación azul, en la página azul, como se le suele llamar popularmente. Era una emprendedora que había construido una marca personal, una artista que buscaba independencia. Una mujer de 26 años con un futuro que ella misma se había trazado. Y un futuro que alguien más decidió cortar con un cuchillo de cocina. Este hombre que compartía el departamento con Anastasia se llamaba Dmitry Chernyshov. Aunque en algunos documentos judiciales él aparecía con el nombre Dmitry Yamlovsky. Tenía 24 años, 2 años menos que ella, y venía de Omsk, una ciudad en la región siberiana de Rusia, conocida por sus duras condiciones climáticas y su aislamiento geográfico. Dmitry no era un completo desconocido en el mundo de Anastasia. De hecho, formaba parte de su negocio. Aparecía en muchos de sus videos para adultos, primero como compañero ocasional, luego como una especie de coprotagonista permanente. Era su pareja en la vida y en la pantalla, un arreglo que parecía funcionar para ambos. Ella tenía el rostro y el cuerpo que vendía, y él tenía la presencia masculina que el contenido a veces requería. Dmitry tuvo antecedentes, tenía condenas pendientes por robo y por evadir el servicio militar, pero logró escapar de sus consecuencias. 2 antecedentes que sugerían un patrón. Dmitry creía que las reglas se podían doblar, que las consecuencias eran negociables. También se rumoreaba que Dmitry solía consumir sustancias ilícitas. Amigos y conocidos de la pareja describían una relación turbulenta desde el principio. Las peleas eran constantes y casi siempre giraban en torno al mismo tema, los celos. Dmitry no soportaba que Anastasia tuviera interacciones con otros hombres, incluso aquellos que eran simplemente seguidores o clientes de su trabajo. El hecho de que ella ganara dinero mostrando su cuerpo, de que recibiera atención, elogios, propuestas, lo consumía por dentro. En varias ocasiones las discusiones subieron de tono. Vecinos del edificio solían escuchar gritos de peleas, pero en el contexto de un edificio de viviendas en una gran ciudad, esos sonidos se volvieron ruido de fondo, parte del paisaje sonoro urbano que la gente aprendió a ignorar. Esa brecha quedó expuesta para todo Rusia. Anastasia y Dmitry aparecieron en el programa de televisión Sagrani, Más allá del límite, del canal NTV. El formato del programa era hacer que parejas con problemas discutieran sus conflictos frente a cámaras y enfrente a expertos. Allí, en vivo,
Dimitri habló de sus celos, de su incomodidad con el trabajo de Anastasia. Los expertos del programa, con una claridad que resultaría premonitoria, le dijeron directamente a Anastasia que debería dejarlo, que estaba en una relación peligrosa y que Dimitri tenía señales de volverse violento. Ella escuchó, asintió, pero no actuó. Quizás pensó que el programa era solo para entretenimiento, que las advertencias eran parte del show. Quizás creía que podía manejar la situación, o quizás simplemente no sabía cómo salir de algo que le daba estabilidad económica y emocional, aunque fuera tóxica. Cuando las cámaras se apagaron, el programa terminó, pero los problemas no. Volvieron a su departamento, a su rutina y a la dinámica que ya estaba rota por completo. Era una noche como cualquier otra, en la fecha 31 de julio del año 2022, como dijimos, en San Petersburgo. La ciudad es famosa por sus noches blancas. Tenía ese cielo tenue que nunca se vuelve completamente oscuro. En el departamento de Yuzhnoye Shose, sin embargo, la oscuridad era completa, era absoluta. Anastasia y Dimitri habían estado discutiendo. Fue una discusión más en una serie interminable de conflictos, pero esta vez había algo diferente en el aire. Los vecinos no escucharon nada excepcional, solo el murmullo de voces que se elevaba de vez en cuando. Pero dentro del apartamento, la tensión era eléctrica. Una pelea escaló rápidamente. Se sospechaba que el motivo fue el mismo de siempre, los celos. Posiblemente Dimitri acusó a Anastasia de algo, quizás una interacción en redes sociales, quizás un comentario de un seguidor, quizás la simple existencia de su trabajo. Ella, cansada, le respondió. Las palabras se volvieron gritos y los gritos se convirtieron en amenazas. Entonces, Dimitri tomó un cuchillo de cocina, según la reconstrucción oficial del crimen, que Dimitri mismo ayudó a recrear para los investigadores meses después. El ataque ocurrió mientras Anastasia estaba en la cama. No hubo persecución, no hubo defensa extensa. Dimitri se abalanzó sobre ella y la apuñaló repetidamente. La primera herida fue en el cuello, luego otra y otra. Al final, el forense contaría más de 20 puñaladas en la cabeza, cuello, torso y brazos. No fue un acto impulsivo de un momento de ira, fue una ejecución. Después, cuando el movimiento cesó, cuando Anastasia ya no respiraba, Dimitri se detuvo. Permaneció junto al cuerpo, según su propia declaración, y luego, con un frío que horrorizaría a los investigadores, arrastró el cuerpo hasta el baño. La reconstrucción oficial filmada por el Comité de Investigación de San Petersburgo mostró a Dimitri demostrando cómo agarró a Anastasia por los brazos, cómo la arrastró por el piso del dormitorio, dejando un rastro que los forenses luego documentarían con fotografías. La alfombra absorbió parte de la sangre, pero la mayoría llegó hasta la bañera. Allí dejó el cuerpo, no intentó ocultarlo en un armario, ni en el balcón, ni lo envolvió en plástico como suelen hacer los asesinos en serie de televisión. Simplemente lo dejó en la bañera, cerró la puerta del baño y volvió a la habitación. Miró el colchón manchado, el cuchillo ensangrentado, el desorden de una pelea que duró solo minutos, pero que había cambiado todo para siempre. Y entonces decidió no entregarse a la policía, ni esconder el cuerpo, ni eliminarse. Simplemente escapó. Dimitri tomó una decisión que convertiría este crimen en algo único, algo que mantendría la ficción viva, y lo haría a través del teléfono de ella. Porque Anastasia Grishman no era solo una persona física, era una marca digital, un personaje público, una presencia online que tenía cientos de miles de seguidores esperando su próximo post, su próxima foto, su próxima respuesta a un comentario. Y Dimitri sabía que si esa presencia desaparecía de golpe, alguien sonaría la alarma. Así que esa noche Dimitri tomó el teléfono de Anastasia. La pantalla se iluminó con su rostro de fondo, una foto donde ella sonreía mostrando sus tatuajes. Él desbloqueó el teléfono, probablemente con una huella dactilar mientras su cuerpo aún estaba caliente. O quizás con un código que conocía de memoria, y empezó a escribir.
Después del asesinato, Dmitry tomó el teléfono de Anastasia y siguió respondiendo mensajes como si fuera ella. A varias amistades les escribió que Anastasia se sentía enferma y que no quería hablar. Una excusa que, tenemos que decir la verdad, sonaba razonable y calmó inicialmente la preocupación de las personas que estaban tratando de ver qué estaba pasando con Anastasia. Durante los siguientes días, Dmitry mantuvo esa rutina. Vivió unos días en la casa de un amigo y luego en un hotel, y todo este tiempo se sentaba con el teléfono de ella y respondía mensajes y mensajeaba en sus redes. El teléfono de Anastasia se convirtió en su marioneta digital y él era el titiritero que mantenía viva la ilusión. Pero no todo salía perfectamente. Las amigas más cercanas, las que realmente conocían a Anastasia, empezaron a notar algo extraño. Los mensajes eran más cortos y más evasivos. Cuando alguna le preguntó directamente si estaba bien o si pasaba algo con Dmitry, las respuestas no encajaban con la forma en que Anastasia solía abrirse con sus amigas, y eso empezó a encender las alarmas. Otra amiga, preocupada porque no conseguía que ella le respondiera a sus llamados, decidió acudir a la policía y denunciar que algo podía haberle pasado. El miércoles 10 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, un equipo de oficiales se presentó en la puerta del departamento de Anastasia. Golpearon, anunciaron su presencia y cuando no hubo respuesta, con autorización judicial, forzaron la cerradura. El olor que salió del interior fue casi insoportable. El apartamento estaba en penumbra, con las cortinas corridas. En el baño encontraron la escena que temían: el cuerpo de Anastasia Grishman en la bañera, en avanzado estado de descomposición y con múltiples heridas de arma blanca visibles. Las autoridades estimaron que la muerte había ocurrido varios días antes, entre finales de julio y comienzos de agosto, mientras que el teléfono de la víctima mostraba actividad reciente, mensajes enviados y cuentas en redes sociales utilizadas cuando Anastasia ya estaba muerta. A partir del hallazgo, la desaparición dejó de ser una duda y se convirtió en un caso de homicidio. Dmitry fue detenido poco después, luego de ser rastreado por la geolocalización de su teléfono. Fue señalado como el principal sospechoso y más tarde responsable del asesinato de Anastasia y de haber utilizado sus redes para ocultar el crimen durante días. La detención de Dmitry Chernyshov fue el principio, no el final, de una investigación que revelaría capas de manipulación, violencia y un frío racional que sorprendería incluso a los detectives más experimentados del Comité de Investigación de San Petersburgo. Cuando los oficiales llevaron a Dmitry a la comisaría, lo primero que hicieron fue confiscar sus teléfonos, el suyo propio y el de Anastasia, que aún tenían su poder. El análisis forense digital sería clave, pero antes los investigadores necesitaban una confesión. Y no tuvieron que esperar mucho. Dmitry empezó a hablar. Lo hizo de forma metódica, casi como si estuviera relatando los eventos de una película que había visto. No de una vida que había terminado con sus propias manos. Admitió haber matado a Anastasia. No lo negó ni un segundo, pero la versión que ofreció era tan bizarra que los detectives inicialmente pensaron que estaba intentando construir una defensa de locura. Dijo que Anastasia supuestamente le había pedido que lo hiciera, que ella estaba cansada de vivir, que tenía problemas con su madre y que el estrés de mantener su imagen pública le estaba destruyendo. Según Dmitry, ella le había suplicado que la matara, que no podía hacerlo ella misma y que él, por amor, había accedido. Era una versión que, si bien absurda, tenía suficiente detalle emocional como para sonar casi creíble. Pero los detectives no se quedaron con la superficie. Mientras Dmitry hablaba, un equipo de investigadores estaba en el departamento documentando cada centímetro. El dormitorio, con rastros de sangre que indicaban que Anastasia había sido atacada en la cama antes de que su cuerpo fuera llevado al baño. El piso con arrastre que coincidían con la declaración de Dmitry, y la bañera con el cuerpo que mostraba algo que desmentía la versión de muerte asistida por piedad. Las heridas en la cabeza y el cuello eran profundas, múltiples, mostraban que el atacante no se detuvo después de la primera o segunda puñalada.
Este no era el patrón de alguien que intentaba dar una muerte rápida y sin dolor a petición de la víctima. Era el patrón de alguien que estaba enojado, que estaba celoso, que quería asegurarse de que la persona muriera y que sufriera en el proceso. En el análisis del teléfono y las cuentas vinculadas, los peritos confirmaron que durante varios días después del asesinato, alguien siguió usando los perfiles de Anastasia para responder mensajes y mantener su presencia en línea, pese a que ella ya estaba muerta. Esa actividad digital posterior a la fecha de la muerte fue una de las pruebas más claras de que Dmitry había intentado ocultar el crimen, prolongando la ilusión de que Anastasia seguía viva. El 10 de agosto, el mismo día del descubrimiento del cuerpo, Dmitry fue formalmente acusado bajo el artículo 105 del Código Penal ruso, homicidio intencional. La fiscalía pidió su prisión preventiva sin derecho a fianza, argumentando que era un riesgo de fuga y que podía interferir con testigos. El juez estuvo de acuerdo. Dmitry fue trasladado a la prisión pretrial, Kresty, la famosa cárcel de San Petersburgo, donde se mantiene a los acusados de crímenes graves. En el departamento de Yuzhnoye Shose, el personal forense trabajó durante 3 días completos. Recolectaron cada fibra, cada huella y cada muestra de ADN. El cuerpo de Anastasia fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia completa. Los resultados confirmaron lo que ya se sabía: muerte por múltiples heridas de arma blanca, con un patrón que sugería un ataque furioso y sostenido. El informe toxicológico fue negativo. No habían sustancias ilícitas, no había alcohol, no había nada que sugiriera que Anastasia hubiera estado incapacitada o que hubiera consentido en su muerte, aunque esto suene loco. Eso es lo que se analizó en ese momento. El caso estaba listo para ir a juicio, pero antes de eso Dmitry tendría una última carta que jugar. A mediados de agosto de 2022, mientras Dmitry permanecía en prisión, aguardando su juicio, su abogado defensor presentó una moción ante el tribunal. El abogado era un hombre experimentado, acostumbrado a defender casos difíciles y sabía que su cliente tenía todas las probabilidades en su contra. No había testigos del crimen, pero sí había evidencia abrumadora. Confesión parcial, evidencia forense, análisis digital y el propio patrón de su comportamiento después de los hechos. La única esperanza era moldear la narrativa, transformar un crimen de pasión en algo menos culpable, o al menos menos merecedor de una pena máxima. La estrategia fue audaz. Dmitry seguiría insistiendo en su versión de que Anastasia le pidió que la matara, pero agregaría un nuevo elemento. Dijo que ella sufría de depresión severa, que había intentado autolesionarse antes y que estaba en un espiral emocional que lo desesperaba, que él, movido por una mezcla de amor y desesperación, accedió a su petición. No era un asesinato, insistía él. Era un acto de, entre comillas, eutanasia o un homicidio compasivo, como se conoce en algunos contextos. El problema con esta defensa era evidente. No existía registro médico de depresión de Anastasia. No había intentos previos de autoeliminación documentados. No había diarios. No había mensajes donde ella expresara ese deseo de morir. Todo lo que se sabía de ella, a través de sus redes sociales, sus amistades, sus compañeros de trabajo, era que planeaba un futuro diferente. Pero el abogado tenía un argumento más. La suplantación de identidad en redes sociales no era parte del crimen, sino una reacción post-mortem. Dmitry, según su versión, estaba en shock. No sabía cómo reportar lo que había pasado. Tenía miedo de las consecuencias legales, así que intentó ocultar lo inevitable. Era un argumento débil, pero era algo. La fiscalía no se creyó ni por un segundo la idea del homicidio por compasión. Para ellos, 22 puñaladas hablaban de rabia y de celos, no de alguien que estaba ayudando a morir a la persona que amaba. También señalaron que seguir usando las redes de Anastasia durante días no parecía la reacción de alguien en shock, sino la de alguien que quería ganar tiempo y esconder lo que había hecho. Mientras se preparaban para el juicio, salió a la luz otro detalle que cambió el tono de la conversación pública.
Dmitry registraba antecedentes no solo de robo, sino también de comportamiento violento en relaciones anteriores. Un exfuncionario del comité de investigación filtró a la prensa información sobre una expareja que había denunciado a Dmitry por violencia doméstica años antes, aunque la denuncia no llegó a prosperar en los tribunales. La prensa la recogió y de repente el perfil de Dmitry cambió. No era solo un novio celoso, era un depredador en serie. Alguien con un patrón de comportamiento abusivo que finalmente escaló hasta el asesinato. El juicio de Dmitry Chernyshov comenzó en el tribunal del distrito de Fursensky de San Petersburgo el 15 de septiembre del año 2022, casi 6 semanas después de su detención. La sala estuvo llena. Los familiares de Anastasia, incluida su madre, mostraban una angustia apenas contenida. Reporteros de docenas de medios ocuparon los asientos disponibles. El público en general, fascinado por el caso, se alineó afuera esperando actualizaciones. El juez fue meticuloso. Dedicó mes y medio escuchando a todas las personas que tenían algo que decir sobre lo que había pasado. Las amigas de Anastasia contaron cómo era su relación con Dmitry, los celos constantes, las peleas. El médico que examinó el cuerpo describió cada herida, cuán profundas eran, dónde estaban y cómo fue que murió. Los investigadores mostraron todos los detalles que encontraron. El juicio duró 2 meses. Durante ese tiempo la sociedad rusa hablaba del caso, pero de una forma rara. Nadie dudaba que Dmitry lo había hecho. Eso ya era un hecho. El debate era más sobre por qué lo hizo, cómo llegó a esto, cómo la violencia y los celos pueden destruir tanto a una persona. En las redes sociales, en los cafés, en los periódicos, la conclusión era siempre la misma. Había matado a la mujer que decía amar, la mató por celos, la mató porque no podía aceptar que ella tuviera su propia vida. El 22 de enero de 2024, el juez pronunció su veredicto. Dmitry fue declarado culpable de homicidio intencional. La sentencia fue de 8 años en prisión. Para los amigos de Anastasia, para su familia y para la mayoría de las personas que siguieron el caso, la sentencia fue sorprendentemente corta. Muchos pensaban que merecía mucho más. La defensa apeló la sentencia. La fiscalía también consideró apelar pidiendo más años, pero al final el sistema legal ruso permitió que la sentencia se quedara como estaba. Dmitry sigue en prisión con la posibilidad de salir en el año 2030. La muerte de Anastasia Grishman dejó un vacío que trascendió a las personas que la amaban. En la comunidad de creadores de contenido adulto en Rusia, su caso se convirtió en una advertencia viviente. Modelos de la página azul comenzaron a tomar medidas de seguridad más rigurosas. Dejaron de compartir direcciones reales, dejaron de permitir que sus parejas tuvieran acceso total a sus cuentas y desarrollaron protocolos de seguridad que parecían sacados de manuales de espionaje. Las organizaciones de derechos humanos en Rusia utilizaron el caso para destacar un punto especialmente relevante en contextos donde la violencia de género no siempre recibe la seriedad que merece. La intersección entre trabajo para adultos, violencia de género y justicia penal. En partes de Rusia donde este tipo de trabajo es tolerado, las trabajadoras a menudo se encuentran en una posición vulnerable. No pueden denunciar violencia sin temor a represalias legales. No tienen acceso a sistemas de protección porque su trabajo las excluye. Y si son asesinadas, sus casos a veces se tratan con menos seriedad que los de otras víctimas. Anastasia, al ser una creadora de contenido adulto, fue descrita en muchos medios de forma condescendiente. Las palabras actriz para adultos y modelo de la página azul aparecían en titulares casi como si fueran su identidad principal, no una descripción de su fuente de ingreso. Su muerte fue convertida en entretenimiento, pero bajo la superficie había una mujer real que había trabajado como tatuadora, que había sido artista, que había sido hija, amiga y, más importante aún, persona. El departamento de Yuzhnoye Shose fue desocupado meses después del crimen. El lugar se convirtió en una casa maldita,
un espacio que la gente evita por miedo de lo que pasó dentro. En la prisión de Kresty, Dimitri sigue cumpliendo su condena. Según reportes de organizaciones de derechos de los prisioneros, es un recluso disciplinado que sigue las reglas, que participa en programas de rehabilitación. La realidad de la vida en prisión, como tantas cosas en este caso, probablemente fue más compleja que cualquier narración simple. Lo que sí es cierto es que Nastasia Grishman nunca tuvo la oportunidad de vivir la vida que quería. Nunca se mudó de San Petersburgo, nunca dejó de lado el trabajo de contenido adulto para enfocarse solo en el tatuaje. Nunca conoció a alguien que la amara sin celos, sin control y sin la necesidad de poseerla. Su vida fue cortada a los 26 años, apuñalada tantas veces por alguien que dijo amarla, que dijo estar cuidándola, que en realidad solo la estaba controlando. Su teléfono, que después de su muerte fue utilizado para mantener la ficción de su vida, se convirtió en un símbolo de la era digital en la que vivimos. Un teléfono que puede contener toda una identidad, toda una presencia, toda una vida. Y esa identidad puede ser fácilmente suplantada, robada y usada para engañar. Aunque Dimitri puede salir de prisión en 2030, aunque pueda intentar rehacer su vida, aunque pueda buscar el olvido, el caso de Nastasia Grishman permanecerá. Permanecerá como un recordatorio de que la violencia de género no discrimina por profesión, por edad y por apariencia. Permanecerá como un ejemplo de cómo los celos pueden enfermar una relación hasta el punto en que se vuelve letal. Y permanecerá como la historia de una mujer joven que merecía vivir, que trabajó duro, que tenía sueños y que fue arrebatada de la vida por alguien que no pudo soportar su independencia. En este caso, una historia de amor se convirtió en obsesión, de obsesión se convirtió en control y de control finalmente se convirtió en muerte. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.